A Dios el Padre celestial, a Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos ¿Qué tal, queridos hermanos? Una alegría saludarlos. Quiero grabarles este pequeño video. Quiero comentarles que este sábado va a predicar el pastor Bruno Razo para todas las iglesias en Argentina, y a partir del día siguiente, de este domingo que viene, hasta el viernes, él va a estar teniendo un mensaje de esperanza a partir de las 20 horas. Cerramos con esta semana especial el próximo sábado 22 de agosto con el sermón del pastor Razo. Esta es una semana de evangelismo, una semana de oportunidades para escuchar una vez más la palabra de Dios y los que ya estamos en el camino de la fe, reafirmar nuestro pacto con el Señor. Pero quiero hacerte un pedido de todo especial. Anima a todos los hermanos, a todas las familias, a todos los jóvenes, a todos los niños a conectarse y poder disfrutar todos juntos de esta semana de predicación. Pero también anima a la iglesia para que lo pueda promocionar con todos sus contactos, con sus familiares, vecinos, amigos. En esta semana de predicaciones se va a invitar sobre todo a pedir estudios bíblicos. Así que será una oportunidad para que podamos obtener muchos más interesados de los que tenemos hasta ahora. Ayúdanos a promocionar, que sea una campaña donde no falte sobre todo nuestro compromiso y la promoción. Que no quede ni una sola de nuestras iglesias de Misión del Noroeste afuera de toda esta movida evangelística para el Señor. Queremos que Cristo venga pronto, que se termine la pandemia, que se terminen todos los males, y para eso tenemos que predicar la palabra de Dios y hacerlo con amor, con cariño, por amor a Él y amor a nuestro prójimo. Esta es una oportunidad para movilizar a la iglesia. Contamos con vos. Niños de fe, Cristo está llamando, niños de paz, que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar, con la gracia y la ternura de Jesús. Niños de fe, Cristo está llamando, niños de paz, que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar, con la gracia y la ternura de Jesús, con la gracia y la ternura de Jesús. Hey amigo, si vos vas a participar de Caleb Online, no te olvides que el día Caleb arranca con un culto grupal con tu equipo. Háganlo tempranito para pedir la presencia de Dios en ese día. Tu líder Caleb tiene un devocional para cada día. Empieza este sábado 15 de agosto. Mediten sobre el tema, oren juntos y aprovechen para poder repasar así los desafíos del día. Acordate, tu día Caleb arranca con primero Dios. Probar y ver. Historia de hoy. Dificultad superada. Mi nombre es Deusibanio Doarneles. Soy adventista desde los 10 años. Siempre participé con entusiasmo en diversas funciones de la iglesia, y eso me hizo muy bien. Vengo de una familia de comerciantes del área de textiles y confecciones. Recientemente abrimos nuestra primera tienda de telas, aprovechando los conocimientos que adquirí cuando era muy joven, trabajando con mis padres. Mi esposa Lilian es mi brazo derecho.
y trabajamos juntos en nuestra pequeña empresa. Con el tiempo, nuestra cartera de clientes aumentaba, muchas ventas, muchos pedidos. Y con eso hicimos planes para el futuro, incluyendo la compra de una casa nueva. Sin embargo, la crisis económica de nuestro país afectó profundamente al mercado de las confecciones y de un día para otro, vimos como uno por uno los cheques de nuestros mejores clientes no tenían fondos. Me senté con mi esposa y le conté lo que estaba sucediendo, ya que teníamos 2 hijos pequeños y también muchos compromisos financieros relacionados a nuestro negocio. Después de orar y confesarle a Dios nuestra preocupación, nos sentimos aliviados, seguros de que el Señor nos mostraría una solución. A pesar de las dificultades, nuestra comunión no fue destruida y nunca pensamos en cambiar nuestra rutina en la iglesia. Nuestra fidelidad jamás fue colocada a prueba, pues en nuestro corazón había espacio para una gratitud sincera por todo lo que el Señor ya había hecho por nosotros. Lilian decidió volver a coser como cuando era soltera. Teníamos un gran stock de telas en nuestra tienda y percibimos que esa idea iba a resultar. Así que mi esposa diseñó una nueva línea de ropa femenina dirigida al público evangélico y comenzó a preparar los moldes. Las primeras piezas ya estaban listas y comenzamos a venderlas en la gran feria que funciona en Goiânia todos los domingos. A pesar de la competencia con centenas de otros fabricantes, las ropas confeccionadas por Lilian tuvieron gran aceptación en el mercado. Venían compradores de muchas ciudades de Goiás y también de otros estados. El éxito fue tan grande que decidimos crear una marca propia para agregarle un mayor valor comercial a nuestras confecciones. Pasaron los años. Ya era hora de salir de la feria, para cambiarnos a un lugar más adecuado para exponer nuestra ropa. Y en ese momento decidimos invertir en una tienda, dentro de uno de los principales centros comerciales de la región. Al hablar de nuestro negocio con el administrador, nos encontramos con un gran problema. ¿Ustedes me están diciendo que no abrirán su tienda el día sábado? Aquí abrimos todos los días de la semana, y existe una multa contractual para ese caso. Pero lo haremos diferente. Voy a autorizar el funcionamiento de su tienda con la libertad de cerrar los sábados. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a quebrar en 3 meses por no abrir la tienda en el mejor día de ventas. Eso es lo que ocurrirá. Hoy, después de 12 años, nuestra tienda es de las más exitosas del centro comercial. Distribuimos nuestra marca en todo Brasil a través de revendedores y recibimos a la mayoría de nuestros clientes el día viernes. Nunca abrimos nuestra tienda los sábados y siempre confiamos que el Señor sería el gran administrador de nuestra empresa y de nuestra vida. En el momento de adoración en la iglesia, junto a mi esposa y a mis hijos ya crecidos, yo pongo dentro del sobre no solo el diezmo y mi ofrenda, sino también todo mi corazón. La idea de compartir mi experiencia es hablar contigo que también eres emprendedor, que a veces estás preocupado porque tu empresa no abrirá los sábados. El sábado nunca fue el problema. El sábado es una bendición, porque el mismo Dios que hizo y cumplió todas las promesas en el pasado, es el Dios de hoy, y Él va a cumplir todas las promesas en tu vida. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, Biblia lo dice así. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama.
Yo gozo en el cielo como nunca antes hubo. Jesucristo, Él es allí por siempre y siempre. Los ángeles junto a Cristo lo escoltan con amor. Él vuelve ya triunfante a cumplir el plan de Dios. Aleluya al Cordero, aleluya al gran yo soy. Aleluya, no hay dolor. Aleluya en el hogar. Al sonar la trompeta, los muertos vivirán. Por fin ya vamos al hogar celestial. Las mansiones preparadas al fin son habitadas. Ahora sí es el cielo, ya estamos en el hogar. Aleluya al Cordero, aleluya al gran yo soy. Aleluya, no hay dolor. Aleluya en el hogar. Aleluya, 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 aleluya al Cordero. Aleluya al Cordero, aleluya al gran yo soy. Aleluya, no hay dolor. Aleluya en el hogar. Aleluya Y en Él en el hogar. Estamos Gracias hermanos, gracias amigos, gracias a Dios que nos convoca, que nos permite estar juntos, gracias a toda la iglesia que se ha movilizado para poder hacer posible este encuentro, estos encuentros para conocer, para afirmar, para vivir y para compartir la esperanza. Quería detenerme en algunas expresiones que el apóstol San Pablo utiliza cuando le escribe a Tito. Tito había sido un converso, había sido alguien ganado por el trabajo misionero del apóstol Pablo. Pero después, con el tiempo, Tito se constituye no solamente en un creyente y en un discípulo de Pablo y del Señor, sino que también se constituye en un colega, en un predicador, en un ministro también, en este caso para atender la iglesia en una isla, la isla de Creta. Y allí hay, en un momento de su libro, él va a enfatizar, va a realzar las dos venidas de Cristo, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Solo que yo quiero ir un poquito más atrás y hacer un poco de historia para recordar por qué fue necesario que Cristo tuviera que venir por primera vez, y por qué es necesario que Cristo tenga que volver por segunda vez. Yo quiero remontarme un poco allá a la eternidad, a los cielos, donde todo era perfecto. Pero en algún determinado momento, un ángel comenzó a albergar ideas extrañas, usando mal la libertad de la que disponía, empezó a competir con nuestro Señor Jesucristo. Y este ángel, en su afán de competir con nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras, tanto en Ezequiel como en el libro de Isaías, comenzó a cuestionar tres cosas de Cristo.
cuestionó el carácter de Cristo, cuestionó el gobierno de Cristo y cuestionó la ley. El carácter que no era amor, el gobierno que no era justo y la ley de Dios que no podía cumplirse. Y en ese competir con Cristo, en el fondo, todo lo que este ángel anhelaba y deseaba era ponerse en lugar de Dios. Y en su afán de ponerse en lugar de Dios, entonces este ángel llamado Lucifer termina transformándose y originando el mismo diablo. El ángel que quiso ser Dios se transforma el diablo y origina el mal, inventa el mal. El mal es la consecuencia de una separación de Dios. Para resolver ese problema, Dios se hace hombre. El ángel quiso ser Dios y se transformó en diablo. Dios, para resolver ese problema, se hace hombre, más todavía, se hace cordero, se encarna en la naturaleza humana, utiliza y ocupa el lugar del cordero, y como cordero fue llevado al matadero, ofreciendo su vida para redimirnos de la culpa del pecado. Esta historia que se inicia en el cielo se repite después también en el Edén. Nuestros primeros padres fueron creados con la posibilidad de una vida para siempre, en la medida que dependieran de Dios, pero se independizaron, se separaron. Eso es lo que la Biblia denomina o define como pecado. En primera instancia, el pecado es separarse, independizarse, rebelarse contra Dios. Y luego eso lleva a la desobediencia. Así que nuestros primeros padres se rebelan, se independizan, y en esa separación inician en la tierra el camino del pecado. La consecuencia del pecado lo lleva a la criatura se rebela contra Dios, la criatura se divide consigo misma, la criatura se divide, se enemista con la naturaleza. Fue creada la criatura para dominar la naturaleza, fue dominado por la naturaleza. La naturaleza se divide entre sí y entonces todo se desordena. Cuando Isaías va a explicar este tema, dice, vuestros pecados hicieron separación. Y así en esa lucha entre el bien y el mal, fue necesario que nuestro Señor Jesucristo tuviera que venir a la tierra por primera vez y luego volverá por segunda vez para resolver definitivamente con este triste paréntesis de pecado. Fue en el mismo Edén donde nuestros primeros padres, por causa de su pecado, fueron expulsados, perdieron la posibilidad de estar en el Edén, en el paraíso, donde el Señor les prometió. Fue allí cuando Dios los buscó y le dijo, ¿y dónde están? No, dice, nos escondimos. ¿Y cómo? ¿Por qué se escondieron? Porque tuvimos miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Fue separado de Dios que aparece el pecado. Fue separado de Dios que aparece el miedo, que aparece la culpa, que aparece la enfermedad, la injusticia. Dios es vida y unidos a Él la vida sería para siempre. Pero separados de Él la vida comienza a malograrse, a disminuir, a debilitar, a fragilizar y a terminar. Y así el pecado conduce como paga, como consecuencia final a la muerte. Pero cuando Pablo le escribe a Tito, le va a explicar esta situación y le va a explicar de qué manera se origina nuestra esperanza. El pecado nos arruina, el pecado nos destruye, el pecado nos lleva a los miedos, a la enfermedad, a la injusticia, a la muerte. Esto que nos está pasando, estamos encerrados, atemorizados, algunos perdiendo su vida, otros perdiendo su salud, otros perdiendo su trabajo, su tranquilidad, sus recursos. Todo es consecuencia del pecado. Y entonces, ¿dónde está el origen de mi esperanza? ¿Dónde se resuelve? ¿Dónde se inicia una chance para una vida plena, la vida que Dios había diseñado para nosotros desde el comienzo? Pablo le escribe a Tito y resume el origen de la esperanza de esta manera. En la carta a Tito, en el capítulo 2,
En los versículos 11 en adelante la Biblia dice así: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Vamos a detenernos en estos pasajes de Pablo y en este contenido para descubrir, para afirmar, para fortalecer ese origen, para fortalecer en nuestro corazón ese origen de la esperanza. ¿Dónde se origina la esperanza? Nuestra ruina se origina cuando desechamos la gracia de Dios, la voluntad de Dios, la presencia de Dios. La vida solo es posible unidos a la vida de Dios. Separados a Dios, de Dios, no tenemos vida. Así que nuestra ruina empieza al separarnos de Dios. ¿Y dónde se origina nuestra esperanza? Nuestra esperanza se origina en la gracia de Dios. En esa gracia de Dios que se manifiesta aquí en estas dos venidas, la primera venida y la segunda venida, un tema del cual Pablo habla varias veces en sus epístolas y en sus cartas. Pero si yo tengo que resumir en 3 aspectos, lo hago de esta manera. La gracia de Cristo nos redime. En segundo lugar, la gracia de Cristo nos transforma. Y en tercer lugar, la gracia de Cristo nos recompensa. Y ahora déjenme explicar y ampliar estos 3 conceptos. ¿Por qué la gracia de Cristo nos redime? ¿Qué quiere decir eso que me redime, me compra, me libera, me resuelve un problema? Yo estoy atado al pecado y atado al pecado, todo lo que queda para mi vida es sufrimiento, dolor, angustia y destrucción definitiva. Entonces el Señor me redime. Yo estoy endeudado por el pecado y no tengo cómo saldar la deuda del pecado. Pero el Señor me redime con su vida, me redime con su sangre, me redime con su justicia. Por eso dice, la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El plan de Dios es salvar a todos. No significa eso que todos se van a salvar, porque no alcanza con el deseo de Dios. Es necesario que nosotros nos comprometamos con el deseo de Dios. Dios quiere salvarnos del pecado y de sus consecuencias, pero es necesario que aceptemos primero que estamos enfermos y después el remedio y el médico. Y Cristo es el médico y su palabra y su proyecto de salvación es el remedio que cura nuestra enfermedad del pecado. Saben, seguramente ustedes, como todos, ¿no? Como el mundo entero, está preocupado, angustiado por este virus que está azotando a toda la humanidad. Y algunos están angustiados y con dolor porque han enfrentado la pérdida de un ser querido, o porque tienen temor a contagiarse, o porque están perdiendo un trabajo, los recursos para mantener la vida, la familia. Entonces, vivimos esa angustia, pero no es ese el mayor virus que nosotros enfrentamos y enfrentamos. No es ese nuestro mayor peligro, ni nuestro mayor riesgo, ni nuestra mayor angustia. Es la angustia del pecado, de sentirse separado de Dios, de sentir que nuestra vida está vacía, que no hay paz, que nuestra culpa nos agobia, que no tenemos un presente, que no tenemos un futuro. Eso es mucho más serio y más delicado. Y mientras nos cuidamos, por supuesto hay que cuidarse de esta pandemia, tenemos también que buscar resolver el problema del virus del pecado que nos destruye y que nos va a destruir definitivamente. Pero la Biblia dice, Pablo le dice a Tito, ¿no?, que la gracia de Cristo se ha manifestado para salvación de todas las personas.
El plan del Señor no es que nuestra vida termine bajo la infección y el contagio del virus del pecado. El plan de Dios es redimirnos, es rescatarnos, es liberarnos y darnos la vida que nosotros por elección equivocada escogimos. Así que la gracia de Cristo nos redime. Dije en segundo lugar, la gracia de Cristo nos transforma. Miren que los pasajes que leímos siguen diciendo, nos muestra que renunciando, es decir, hay una palabra así en términos negativos y otra en términos positivos. Dice que tenemos que renunciar al mundo, pero por el otro lado dice que tenemos que vivir de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. La gracia de Cristo nos transforma. El encuentro con Cristo no solamente produce la paz del perdón, no solamente genera fuerzas para llevar las luchas de cada día, sino que el encuentro con Cristo me capacita, me da poder para ser vencedor sobre el pecado, para renunciar al pecado, para decir que no a los deseos pecaminosos de un mundo que le ha dado la espalda a Dios, que a veces solo recurre a Él en los momentos de crisis, y ese Dios que aún en medio de las crisis y de las dificultades no desiste de amar y procura utilizar la crisis como un llamado de atención, como una advertencia cariñosa, apelando a nuestro corazón, a nuestra entrega, a nuestra dependencia, a nuestra confianza, a nuestra aceptación de la palabra de Dios. La gracia de Cristo no solo me libera, no solo me redime, la gracia de Cristo me transforma, me lleva a decirle que no al mundo, me lleva a decirle que sí a Dios, me lleva a darle la espalda al mundo y a mirar de frente al Señor, a mirar su palabra, a buscar en su palabra la orientación para nuestra vida, a permitir que nos guíe, a permitir que nos acompañe, a permitir que quede a un lado mi opinión, mi parecer, mi punto de vista, y la opinión, el parecer, el punto de vista de Dios es el que se cumple en nuestra vida. Cuando la gracia de Cristo nos transforma, estoy diciendo que nosotros nos adaptamos a la palabra de Dios y no buscamos que la palabra de Dios se adapte a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la eterna, justa y sabia palabra de Dios, que transforma, que libera, que redime, pero que también transforma. Pero dije que Pablo le decía a Tito y a los hermanos allá de la iglesia de Creta, de la isla, la tercera, ¿no? La recompensa. La gracia de Cristo nos redime, la gracia de Cristo nos transforma, la gracia de Cristo nos recompensa. Dice así, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Así que esa esperanza se origina en la gracia de Cristo. El origen de la esperanza es Cristo, es su existencia, es su carácter, es su primer venida a la tierra, dando su vida, muriendo, ocupando nuestro lugar, derramando su sangre, aplicándonos su justicia. Es esa gracia de Cristo el origen de nuestra esperanza. Dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No se trata de dos personas, es el mismo, es Dios y es nuestro Salvador. Es el Dios que existió siempre, pero que vino a la tierra a nacer, a encarnarse en la miseria humana. Y como humano, vivió una vida correcta, una vida limpia, una vida obediente, dependiente del Padre. Y por esas dos razones, vida propia porque era Dios, y vida sin pecado porque vivió sin pecado, entonces Él puede colocar sus méritos, sus justicias en nuestro favor. Y gracias a eso, a la gracia de Cristo, podemos esperar. Nuestra vida tiene una esperanza, nuestros ojos tienen un brillo, nuestro corazón late porque hay un mañana maravilloso, porque hay un mañana que será recuperada la eternidad, la vida plena,
la vida que Dios había proyectado en el comienzo y que malogramos momentáneamente por causa del pecado. Dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Lo que Dios tiene para mí, la esperanza, no es solo una ilusión para mañana, no es solo un viaje para mañana. La recompensa de Dios también tiene un presente, no solo tiene un futuro. La recompensa de Dios tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la paz, la tranquilidad de sentir que el Señor colocó su vida y sus méritos para redimirnos de nuestros pecados. La recompensa tiene que ver con la fuerza que hoy tengo para encarar la vida, para enfrentar este virus y para enfrentar otras pandemias, para enfrentar toda dificultad y para vivir la vida cristiana como un hijo de Dios. Pero también la recompensa no solo es presente, es eterna, es definitiva. Caminamos la tierra, pero caminamos mirando hacia el cielo, mirando hacia la eternidad, mirando hacia una vida nueva, mirando hacia una vida definitiva, mirando hacia una vida en la que hemos sido acompañados, guiados y a la que seremos llevados por Dios. Sí, el origen de nuestra esperanza está en Cristo, en el amor de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la entrega de Cristo, en la promesa del Señor, en el Cristo que ya vino, en el Cristo que ya va a venir. Nuestra esperanza se basa en la salvación que nos fue ofrecida desde la cruz y en la cruz. Y nuestra esperanza se basa en la gloria que nos será concedida en su regreso. Allí está el origen de nuestra esperanza. Allí está la consumación. Hay motivos para creer, hay motivos para tener fuerzas. Yo sé que algunos están enfrentando situaciones difíciles, extremas, angustiantes, pero a la luz del Dios que se encarna en la naturaleza humana, que viene a dar su vida, ningún problema queda exento del amor y del poder de Dios para buscar en Él la solución del mismo. Ese que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las otras cosas? ¿Cómo es que no seremos sostenidos por la gracia, por la misericordia y por la presencia de un Señor que hace de su gracia, de su vida, de su muerte, de su sacrificio, el origen de nuestra esperanza? Usted puede tener esperanza. Sí, usted que pensó que ya no había motivos para confiar. Usted que tantas veces pensó que la vida era una rutina, que casi ni tenía sentido vivirla. Usted que tantas veces pensó, ¿cómo hago para salir de esta situación? Quiero decirte en esta noche que tu esperanza puede ser fuerte, puede ser plena, puede ser segura, porque el origen de nuestra esperanza es el sacrificio, el amor, la vida, la muerte, la resurrección, la sangre de Jesús. Claudia Bustos está transitando su último año de su carrera universitaria de trabajo social, está haciendo las prácticas. Ella había conocido algo de la iglesia por su bisabuela, por la abuela. De alguna manera también había asistido a la iglesia central de Valdivia, allí en el sur. Pero por esas cosas que la vida tiene, a veces nuestra fe se enfría y por algún tiempo Claudia se alejó del Señor y de la iglesia. En el año 2014 ella presentó a su hijita en la iglesia y pasó el tiempo y ella sabía que tenía que volver.
En su corazón había una necesidad por Cristo y por los caminos de Dios. Después de algún tiempo pasó justo enfrente, allí en el sur de Valdivia, en la ciudad, de la parte sur, frente a la iglesia de Alborada. Yo he tenido la oportunidad de visitar y predicar en los dos lugares, tanto en la iglesia central como en la iglesia de Alborada, hermandad maravillosa. Y eso es lo que dice Claudio, que cuando llegó a la iglesia de Alborada fue recepcionada de manera amable, afectiva. Hicieron un lugar para ella en la escuela sabática, hicieron un lugar para su hijita en la clase de los niños, y se sintió tan bien recibida en la iglesia, que quien buscaba a la iglesia y quien buscaba al Señor, encontró al Señor y a la iglesia, y se quedó. Un día ella le preguntó y le contó a la hermana Violeta que no tenía una Biblia, así que la hermana Violeta buscó la manera de que pudiera tener una Biblia, y de esa manera ella comenzó a estudiar la Biblia con el hermano Juan Araneda, comenzó a estudiar la Biblia, la fe de Jesús, y después comenzó a participar de un pequeño grupo, y después el capellán Martín Enríquez comenzó también a asistirla pastoralmente, y la fe se fue fortaleciendo, y su compromiso con Dios. Y a pesar de estos días, ¿no? Porque después llegó la pandemia y toda esta dificultad, la cuarentena, siguió siendo atendida virtualmente, estudiaron la Biblia de manera virtual, y ella avanzó en los estudios, avanzó en sus decisiones, avanzó en su conocimiento, avanzó en su práctica de las cosas de Dios. Y la esperanza comenzó a brillar en su corazón, en su mente, en su vida. Y poquitos días atrás, el 9 de julio, en una ceremonia privada, en un hogar, tomando todos los recaudos sanitarios y todos los protocolos de salud, el pastor Luis Lagunas y Claudia tienen un encuentro con Dios, porque Claudia decidió, siguiendo el mandato y el ejemplo de Jesús, vivir esta experiencia. Claudita, ha llegado el momento más especial de tu vida. Este momento que tú estabas anhelando desde hacía mucho tiempo. Quiero preguntarte, ¿tú quieres hoy ser bautizada? Muy bien. Claudita, mira, este momento es un momento de gozo en el cielo. Así como hay gozo en mi corazón, el gozo de todos los que estamos aquí, también en el cielo. ¿Y sabes qué esto significa también? Que en aquel día en que Jesús vuelva en las nubes de los cielos, el Señor quiere que tú también estés allí. Y este es el primer paso importantísimo, nacer de nuevo, para que cuando Jesús vuelva, tú y todos tus amados también puedan estar en pie para encontrarse con Jesús. Vamos a orar, ¿ya? Señor y buen Padre, quiero darte gracias en esta hora por el privilegio que tú me das de presentar delante de ti a tu hija Claudia. Oh Señor, ella hace mucho tiempo tenía en su corazón este vivo deseo, y hoy ha venido para dar testimonio público que te ama. Hoy, como ministro del Evangelio, le bautizo para perdón de sus pecados, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Amén, hermanos, amén, amén, gloria a Dios. 9 de julio, poquitos días atrás, en esta ceremonia privada, tomando todos los recaudos de salud, cumpliendo con los requisitos, con los protocolos, Claudia entrega su vida a Dios a través del bautismo, porque en la gracia de Cristo está el origen de nuestra esperanza, porque Él murió y porque va a volver, porque por la cruz y por la nube, la cruz que nos habla de su sacrificio, de quien paga con su vida el precio de nuestro pecado, y la nube que nos anticipa y nos ilustra su regreso
para resolver definitivamente el problema del pecado. En la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, somos salvos de la condenación del pecado. Hoy, ahora, en el caso de Claudia, en el momento al entregarse a Dios en el bautismo y todos los días al volver a colocar su vida en las manos del Señor, el Señor nos salva de la culpa del pecado. En la cruz nos salva de la condenación. Hoy nos salva de la culpa y nos da la paz y el perdón. Y cuando venga, nos salvará de la presencia del pecado, cuando no haya más maldad, ni enfermedad, ni angustia, ni dolor. Porque Cristo, la gracia de Cristo es el origen de nuestra esperanza. La gracia de Cristo nos redime, la gracia de Cristo nos transforma, la gracia de Cristo nos recompensa. Querido hermano, querido amigo, yo quiero en este momento hablar así, de una manera más pausada, como si estuviéramos solos, tú y yo, usted y yo. Este es un momento único en nuestra vida. No sé cuándo Dios nos dará otro momento así, pero hablemos así como solos, como que estamos solos en la presencia del Señor. Estoy hablando para un amigo, estoy hablando para alguien que todavía no está bautizado. Estoy hablando para alguien que alguna vez se bautizó y como le pasó a Claudia, la fe se enfrió. Estoy hablando para alguien que está comenzando a estudiar la Biblia. O estoy hablando para alguien que hace años y años que conoce la Biblia. Estoy hablando para Carlos. Carlos, estoy hablando para ti, el papá de Claudia. Yo sé que acompañaste a tu hija en los estudios. Yo sé que el amor de Cristo toca tu corazón. Yo sé que también quieres colocar tu vida en armonía con la voluntad de Dios. Estoy hablando para todo aquel que está necesitado. Estoy hablando para el que tiene miedo, para el que tiene culpa. Estoy hablando para el que lucha y estoy hablando para el que ya casi no tiene fuerzas para luchar. Estoy hablando para el que tiene poquito de fe y para el que no tiene nada de fe. Estoy hablando para el que quiere hacer la voluntad de Dios y estoy hablando para aquel que está enojado con Dios y nada quiere saber con Dios. Este es tu momento. No es mañana. Este es tu momento. Puede ser que tu alma esté afligida. ¿Qué es lo que hay en tu alma? Angustia, miedo, culpa, impotencia, resentimiento, luchas. ¿Qué es lo que hay? ¿Te parece muy pequeño? ¿Te crees muy pequeño? En buena hora que te creas pequeño, porque Dios es maravilloso y es gigante cuando nos reconocemos pequeños y nos colocamos en sus manos. Si te sientes pequeño, quiero decirte que Dios puede hacer de ti un gigante. Porque Dios oye la plegaria ferviente. Porque Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Pero mejor que se los cuente cantando Edith Aravena. Cuando tú, pequeño, te sientas, eleva tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios.
porque Él sabe lo que hay en tu alma. Él oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Cuando todos tus planes se acaban y la vida parece hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios, porque Él sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Queridos amigos y hermanos de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Catamarca y de Santiago del Estero. Mucho me gustaría estar de manera presencial, pero ante esta dificultad queríamos utilizar este medio para llegar a tu casa, a tu corazón y juntos compartir la palabra y el estudio de la palabra de Dios. Desde este próximo domingo 16 a las 20 horas, cada noche, toda la semana, y el sábado 22 a las 11 de la mañana estaremos juntos. El apóstol San Pablo dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y el mismo apóstol dice que Jesús, que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cómo encontrar fuerzas para hoy y esperanza para mañana? Gracias por la oportunidad de estar juntos. Te envío un abrazo y nos encontramos.